George. Es un gusto, un placer tenerte aquí. Estoy muy agradecida, todos estamos muy agradecidos. Voy a hacer una pequeña presentación de 2 minutitos y le voy a dar paso a George. Quiero decir, mi nombre es Cristian Ladaga. Como pueden ver, tengo el pelo castaño, tengo ojos marrones, tengo una estatura y una contextura media. Me encuentro aquí en la sala de mi casa, he puesto un telón blanco para que no vean el desorden, y estoy muy entusiasmada, debo decir, por este encuentro. Esta conferencia se realiza en el marco del máster de Accesibilidad Digital en Educación, Comunicación y Diseño de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y en el cual me desempeño como directora conjuntamente con la doctora Cristina Galván. En el marco de este máster ofrecemos una serie de conferencias importantes en la que George es uno de nuestros más destacados referentes. Quiero agradecer a las personas que se están conectando en este momento por su interés, también a la Asociación Científica para Evaluación y Medición de los Valores Humanos, al Colegio Oficial de Diseño y Gráfic de Cataluña, y a la empresa Travelport por su apoyo y participación en la organización de este encuentro. Nuevamente, y por último, un especial agradecimiento por su compromiso y generosidad a George, quien no necesita ningún tipo de presentación, sin embargo leeré unas poquitas referencias. George Siemens es profesor, investiga redes, análisis y cognición humana y artificial en la educación. Ha pronunciado discursos en más de 35 países sobre la influencia de la tecnología y los medios en la educación, las organizaciones y la sociedad. Su trabajo ha sido reseñado por periódicos provinciales, nacionales e internacionales, como por ejemplo el New York Times, en radio y en televisión. Se ha desempeñado como investigador principal en subvenciones como Intel, la Fundación Bill y Melinda Gates, FOIN y la Fundación Sorosi, y también como colaborador en subvenciones internacionales de la Unión Europea, de Singapur, Australia, Senegal, Ghana y Reino Unido. Ha recibido numerosos premios, incluidos doctorados honorarios de la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad de Fraser Valley, por su trabajo pionero en el aprendizaje y tecnología de redes. Tiene una cátedra honoraria en la Universidad de Edimburgo. El profesor Siemens es presidente fundador de la Sociedad para la Investigación Analítica del Aprendizaje. Y bueno, ¿quién no ha leído, ¿no?, Conectivismo, una teoría del aprendizaje en la era digital, o Conociendo el conocimiento, o el Manual de Tecnologías Emergentes para el Aprendizaje, entre tantos otros textos de George? Director del Centro para el Cambio y la Complejidad en el Aprendizaje de la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Australia del Sur. Este centro se ocupa de la compleja relación entre la cognición humana y la artificial, cómo cambia la sociedad, los procesos de conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, esta es una pequeña presentación, ahora vamos a oírlo a George, y la idea es que ustedes, las preguntas que tengan, las escriban por el chat para luego hacerles algunas preguntas al finalizar la conferencia. Muchas gracias, y bueno, aquí estamos. Te hago el paso. Okay, thank you. And thank you for the Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de pasar un rato con vosotros. Voy a compartir algunos pensamientos de algunas ideas en las que creo que la academia debería tener en cuenta. Me refiero a escuelas secundarias, de primaria y secundaria, universidades. Creo que deberían de fijarse en la importancia de reconocer que la enseñanza del futuro va a ser muy diferente de la enseñanza a la que estamos acostumbrados. Eso lo hemos venido escuchando durante 20 años o incluso más. Pero creo que lo que voy a compartir es un tema crítico, es esencial. Y la clave de esta presentación, y en muchos sentidos de mi carrera,
es tratar unas cuantas áreas de conocimiento. Yo creo que el problema es que tenemos sistemas de educación que están estructurados en base a la era pre-Internet y no han tenido en cuenta las nuevas tecnologías, las nuevas realidades sociales, etcétera. Ese es el primer punto. Los sistemas de aprendizaje no están alineados con el segundo punto, que son las oportunidades que nos dan las tecnologías hoy en día. Y las oportunidades de las tecnologías son colaborativas, piden implicación, demandan interacción y nos ofrecen nueva información, nuevas formas de interactuar con la gente. Y esa es la fricción principal. Así es que, para resumir, tenemos sistemas de aprendizaje desde la educación secundaria a la formación adulta y luego las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías que vienen de hace 30 años ya. Y luego tenemos este segundo aspecto, son el nuevo conocimiento configurado para una nueva sociedad. Y si no prestamos atención a esto, pues tendremos un problema grande. Y es que los estudiantes van a salir de la escuela o de la universidad y cuando salgan de ese sistema van a buscar formarse fuera de ahí y vamos a empezar a ver una educación, un sistema educativo muy fragmentado. Y eso es lo que estoy estudiando principalmente. Las necesidades educativas tienen que estar alineadas con la sociedad y la tecnología, que ya es muy sofisticada, avanzada, y razón a la idea de que las universidades no están alineadas. Vemos que emerge un nuevo mercado educativo fuera de las universidades. Que supongo que esto es lo que principalmente les interesa. Hoy voy a hablar de un aspecto específico y está relacionado con la cognición humana y artificial. Y se trata de ver cómo pensamos con las máquinas y cómo empezamos a cambiar nuestra práctica para alinearnos con el potencial que nos dan las tecnologías en nuestro día a día como alumnos. Entonces, voy a empezar cubriendo una serie de temas, definiendo la inteligencia artificial, lo que puede hacer la inteligencia artificial, el cambio de paradigma, los cambios en este área, y después voy a las tendencias emergentes y después voy a hablar de los desafíos que nos ofrece la inteligencia artificial en la educación. Empecemos por qué está pasando globalmente. Creo que todos somos conscientes de la tendencia global, de lo que están ofreciendo las nuevas tecnologías, pero también del hecho de que están cambiando estas tecnologías y que están cambiando la comunicación, cambiando el periodismo, tienen una influencia grande en la sociedad. Hay muchas actividades a través de las plataformas de las redes sociales, de TikTok y de otras. Y por lo tanto están sucediendo muchas cosas y hay que entender cómo esto nos influye. Y este sistema nos da un mayor control sobre el aprendizaje, sobre lo que estudiamos. Yo recuerdo estar en la biblioteca y pasar horas, incluso días, tratando de encontrar recursos para encontrar al final 2 artículos buenos. Ahora necesitas 2 minutos en Google y encuentras un material excepcional, recursos fantásticos. Hacemos inmediatamente lo que antes nos llevaba días. Y, por ejemplo, si queremos aprender sobre biología, sobre cultura, hay una cantidad increíble de recursos ahí y los puedes conseguir por ti mismo. La dificultad ahora es que, como existen tantas formas
de aprendizaje hay una gran fragmentación. Una de las cosas que hacen las universidades y las escuelas es dar una visión coherente del tema. Y por eso mismo significa que deben entender, a grosso modo, el marco en el conocimiento experto. Cuando aprendes mucho por ti mismo, no siempre tienes esa coherencia. Es decir, que tienes conceptos estadísticos en un contexto aislado. Y, por lo tanto, tenemos este impacto de la información fragmentada que produce una falta de coherencia con respecto a la narrativa de la coherencia a las que estamos acostumbrados en la sociedad. Y nos encontramos con cuestiones en las democracias tradicionales porque estamos acostumbrados a una visión coherente para confiar en las instituciones. Hoy en día hay distintas voces que cambian la conversación en distintos foros. Es muy fácil perder alguna información o estar desinformados. Así que en la educación el problema es que cuando podemos conseguir acceso a tanta formación específica es una gran oportunidad a la que tenemos acceso ahora mismo. Pero cuando la gente reúne todas estas ideas, a veces falta una coherencia significativa. Y nosotros sabemos cómo funciona la sociedad, sabemos cómo funciona la biología, cómo funciona la química. Hemos llegado a una visión común aceptada del cambio climático, pero hay que ver cómo se conectan estas ideas. Y a veces perdemos esa fragmentación y nos cuesta conectar todas esas ideas. Tradicionalmente, y esto no es nuevo porque esto se ha estudiado durante mucho tiempo, es que el aprendizaje no solo sucede en la escuela, sino que el conocimiento reside en el sistema social, en los objetos físicos, en nuestro entorno. Cuando socializamos también hay una adquisición de conocimiento, también hay conocimiento moral, también radica en las instituciones y está la oportunidad de poder acceder a esa información. Y tenemos que entender esas estructuras y saber que el aprender va más allá de un proceso biológico o un nivel social. El conocimiento es una red, un fenómeno, y el conocimiento es cómo crecemos y conectamos todas estas redes. Y no es algo exclusivo de los individuos, está relacionado con la forma en que nos organizamos con la sociedad y con nuestra cultura. Y el problema, como dije al principio, es un problema sistemático. Nuestro sistema de aprendizaje no está alineado con las oportunidades que tenemos. Y podemos participar en distintas actividades, conseguir enseñar, asesorar a nuestros estudiantes y asesorarlos. Pero hay sentimientos sobre cómo se ofrecen los servicios y los productos. En Estados Unidos, este año estuve en 2022, se celebra la cumbre GSB y se ve cómo se está cambiando y reestructurando el sistema educativo. Y creo que es uno de los más importantes, los eventos más importantes educativos en todo el mundo. Universidades como Harvard, por ejemplo, están experimentando el efecto de esta experiencia en la que cada vez más universidades y escuelas están viéndose influenciadas por proveedores externos. En el sistema educativo necesitamos una transformación. Esa transformación consiste en lo siguiente. Queremos alinear el sistema educativo con el acceso a la digitalización y a la información conectada y distribuida. Y hay que ver
cómo es la escuela, cómo son las universidades. Hay que ver si tenemos la estructura que permita que se genere información y que se comparta. Esa es la tendencia global. Se trata de que hay un sistema que no está alineado con la sociedad. Tenemos tecnologías que no se han adoptado en el entorno escolar, por ejemplo, y luego que hay una gran cantidad de proveedores de servicios educativos fuera de las universidades y escuelas. He leído sobre esto en un artículo del periódico sobre la inteligencia artificial y creo que tengo una diapositiva sobre eso por si es de vuestro interés, pero quería decir que los efectos de la inteligencia artificial en la enseñanza y en la sociedad son importantes y no les hemos prestado suficiente atención. Mucha gente cree que no es muy importante, que no puede tener tanto impacto, pero la realidad es que ya lo está teniendo. Veamos qué es la inteligencia artificial. Es un componente. Podéis encontrar tantas definiciones como queráis, pero se trata de un conjunto de tecnologías computacionales que están inspiradas de manera que la gente las pueda utilizar para conectar los sistemas nerviosos y actuar en el mundo. Si hablamos en términos generales, hay tres conjuntos. La inteligencia artificial de las máquinas es un dominio general. Luego tenemos un dominio más estrecho que habla de las distintas formas de aprendizaje. Está y consiste en utilizar los modelos de aprendizaje, machine learning, en otros ámbitos como la educación. Hay muchas cosas en las que centrarnos y hay muchas cosas positivas. La machine learning es la habilidad de aprender sin seguir un programa específico y luego pasamos al aprendizaje profundo que aparece a gran escala, y esto sucede con DeepMind, Meta y otras plataformas. Son modelos basados en plataformas, en redes y tienen un gran impacto en redes neuronales. Y aquí vemos que una de las cosas que sucede en un momento que pueda detener la anotación de otros. No sé. Bueno, voy a volver atrás. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esencialmente está la habilidad de los individuos en la sociedad para realizar tareas complejas. En estas tareas complejas vemos una atención creciente en la inteligencia artificial. Se espera que sea una actividad económica muy importante, ya que proporciona una oportunidad significativa para que la gente tenga un impacto en todos los sectores de la sociedad. Se espera que tenga la capacidad de transformar sectores enteros, y vamos a seguir viendo un avance en este sentido. Vale, ya hemos podido eliminar la escritura en la pantalla. Si alguien tiene control sobre esto, que me lo diga. Pero parece que hay gente que tiene un mal momento y se dedica a molestar a los demás. Pero bueno, ya hemos podido eliminar esa escritura en la pantalla. Bueno, este es el ámbito en el que la inteligencia artificial va a tener un impacto dramático. ¿Y será tan significativo como se anticipa? Pues está la inteligencia general, las conexiones neuronales, y hay muchos conceptos y muchos de ellos empiezan a ser un desafío significativo y empezamos a ver artículos sobre ello. Otro aspecto que surge como resultado de todo esto es
que necesitamos ver formas de que todo esto tenga un efecto significativo. Es decir, tenemos un gran potencial y después también tenemos limitaciones tremendas en cuanto al desarrollo de la tecnología. Por un lado está el potencial y eso no está cerrado. Y no hemos conseguido todo lo que podremos conseguir. All right, let me just try that again. I see a few people are still here. I'll just bring this. Disculparme, veo que hay una especie de spam. Vale, ya está. Pues lo que decía es que hay un gran potencial que parte de cosas muy simples y todavía la tecnología no es tan sofisticada como va a llegar a ser. La siguiente pregunta a la que llegamos es ¿qué sucede con la inteligencia artificial en este momento en concreto? Ya hemos conseguido muchas cosas con la inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, discurso, distintos factores, identificación de factores de datos en la literatura. Puede conducir un coche, identificar un tumor en el entorno médico, reconocer caras, desarrollar recetas y vemos muchos sistemas en los que se ha desarrollado una gran experiencia del uso de la inteligencia artificial y como resultado de esto tenemos un entorno muy complejo en el que los sistemas están cambiando y tenemos que pensar de una forma creativa y saber que el humano no es simple y que hay muchas tareas en las que podemos utilizar la inteligencia artificial sin implicaciones éticas. Aquí he recogido algunas que están limitadas a esa dinámica ética, pero en algunos casos hay vehículos que es la creación de actividad en un entorno que tiene un efecto significativo a largo plazo y grandes implicaciones éticas también. Y son tareas rutinarias como cuidar a personas mayores, que es una tarea rutinaria, pero que tiene un potencial ético enorme. Y luego, pues, muchas investigaciones y publicaciones están tratando que la emergencia de la inteligencia artificial y cómo están surgiendo desafíos. Hay 85.000 publicaciones desde el año 2000, en el año 2000 y en el año 2021 son casi el doble. Y esto ya es un impacto. Hay un impacto en cómo aprende la gente, en cómo se ve reflejado esto en la sociedad. Así que volvamos a este cambio del que hablábamos del sistema, el cambio de la tecnología, la creciente influencia de la inteligencia artificial, el concepto de la inteligencia artificial y cómo está aumentando la creación de tareas basadas en la inteligencia artificial y qué cosas tan complejas están sucediendo. Luego tenemos una visión, la visión de Kuhn, que es el marco kuhniano, que dice que la ciencia avanza en un periodo de tiempo y luego tenemos un momento en el que todo cambia. Y como resultado de esto, tenemos ese efecto dramático que surge cuando hay modelos científicos o marcos científicos o, en nuestro caso, escuelas, universidades que siguen un modelo y de repente todo cambia. It's not always a slow and steady unfolding. Systemic change isn't always slow and steady. You have things that happen and all of a sudden sometimes Hay cosas que pasan y que tienes este cambio significativo y estos efectos significativos. Y este es el argumento con el que he empezado. Y es que hay sistemas que están cambiando a distinto ritmo que los actuales y como resultado de todo ello hay cambios desiguales y estamos observando
oportunidades desiguales que para otros grupos que quieren hacerlo más rápido. Así que mi argumento sería que estamos viendo que el ritmo de información sobrepasa de lo más rápido que podemos sujetar. Y estamos empezando a ver que hay un gran nivel de complejidad. Y es un tanto agobiante para nosotros. Y como resultado tenemos que dirigirnos a la inteligencia artificial y a la tecnología y hacerlo nuestro colaborador. Y en cuanto a la educación, empezamos a decir que los educadores dicen que la inteligencia artificial sería un instrumento en sustituciones a corto plazo. Muchos dicen que va a cambiar el juego y algunos dicen que ya han empezado a experimentar con la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos la conciencia de que la inteligencia artificial va a ser importante y por otro lado, no hemos hecho los cambios suficientes o la transición suficiente para aprovecharnos de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los usos primarios de la inteligencia artificial? Son 4. Por ejemplo, predicción y el perfilado. Estamos empezando a ver el uso de inteligencia artificial para evaluación, sistemas adaptivos y de personalización y también sistemas inteligentes de tutorización. No estoy solamente interesado en la inteligencia, sino en la cognición, en entender cómo interactuamos en sistemas que se definen donde nosotros como humanos compartimos actividades. ¿Y cómo se parecerá esto en el futuro? Se parece un poco a esto. Estamos interesados en este espacio medio, en sobre cómo la cognición impacta cuando hay un elemento humano o artificial. Como resultado de todo ello, tenemos que pensar en este espacio medio. Y esto es el más importante para mí. Decimos que hay un agente humano y un agente artificial. Y el hecho de trabajar juntos hace que solucionemos problemas juntos. Y hay un gran número de ejemplos de por qué esto funciona tan bien. Los patólogos dicen que consiguieron un 3,4% de tasa de error, pero cuando lo combinaron con un elemento de IA, la tasa de errores disminuyó bastante. La IA puede trabajar con la inteligencia humana en actividades, por ejemplo, en detección de cáncer o algo relacionado. Y es mucho mejor cuando estos dos sistemas funcionan juntos. La idea es que tratemos la integración de tareas como una actividad entre humanos y máquinas. Otro aspecto que creo que al que deberíamos mirar y hablar de él es que este concepto que apareció hace unos 70 años es que distribuimos una tarea funcional a una máquina y a otra a un ser humano. Y es lo que estamos intentando conseguir. Por ejemplo, ¿qué es la cognición humana o artificial? Cuando alguien conduce, cuando alguien crea un trabajo que se está desarrollando, ¿cómo integras o adquieres las distribuciones de estas actividades y creas un ambiente coherente? Voy a compartir algunos de los retos con vosotros de forma breve. La tecnología crea problemas que solo puede solucionar la tecnología. Y tenemos que reconocer que cuando tengamos estas herramientas que crecen muy rápido y que la tecnología las ayuda, pues tenemos que complementarla. Por ejemplo, si tenemos 2.000 artículos publicados en Estados Unidos, nadie puede leerse todos esos artículos. Tienes que empezar a utilizar sistemas y mecanismos para evaluar esos artículos, para también evaluar la calidad de estos artículos. Estas herramientas que utilizamos para evaluar la información están relacionadas con nosotros. Así que vemos que la tecnología ya desde hace bastante tiempo, ya sea en nuestros teléfonos, relojes, estamos viendo que todo este tipo de tecnología está teniendo un gran impacto. Y también hay otros retos. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA no se utiliza como sistema de vigilancia masiva? Hay varios retos frente a la regulación de algunos países. Y una de las cosas que hace generalmente la inteligencia artificial es que automatiza, organiza la rutina. Así que el reto es cómo va a ser el futuro en
en el entorno laboral y cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar. Muchas de ellas son aprendizaje social, emocional, pensamiento crítico, creatividad, la idea de quiénes somos como personas, que cada vez somos más importantes. El desarrollo de procesos. No se trata de adquirir conocimiento o habilidades, porque normalmente los sistemas de inteligencia artificial adquieren mejor esos conocimientos y esas habilidades. Y la última diapositiva, y ya pasaré la palabra a mis colegas, es de que este es el enlace a la newsletter sobre IA que mando semanalmente, sobre aprendizaje y educación. Así que, bueno, con todo ello, veo que sigue habiendo algunos spammers. Voy a cambiar esto, así que creo que ya podríais empezar a chatear. Y que creo que podéis empezar a hacer preguntas. Creo que algunos ya las habéis hecho. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y perdón por toda la confusión con todas las personas que se han metido en la pantalla. No sé quién tiene acceso al chat o cómo queréis hacer las preguntas. Hola, bien. La idea es que nos hagan las preguntas. Muchas gracias. Primero, George. Fuimos con toda la complejidad. La idea es que nos hagan las preguntas por el chat y te las vamos a ir pasando. Estamos pidiendo ahora mismo que escriban las preguntas. Perfecto. Mientras vamos a acomodar aquí la grabación. Lamentable la incidencia con las personas que son spammers, pero bueno. Nos ha pasado hasta en las clases más sencillas de cátedra realmente, en pandemia. Creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Perfecto. Bien. Voy a esperar aquí entonces que hagan algunas preguntas los colegas. Tenemos más o menos 60, 70 personas esperando. Creo que, bueno, en base a lo que estuviste conversando, planteándonos mucho para reflexionar, toda esta idea de la interacción de las redes y este punto que creo que nos encontramos todos los docentes y los investigadores y todos los que nos dedicamos por ahí a la docencia de la comunicación, ¿no? Que el sistema de aprendizaje, esta idea, no está alineado con las oportunidades tecnológicas que hoy se ofrecen, ¿no? Y también por ahí todavía montones de resistencias como para pensar las tecnologías en beneficio de estas áreas, ¿no? Esto de sistema no alineado con la sociedad y a su vez todos estos protocolos externos al sistema educativo que están ofreciendo otro tipo de sistemas de formación por afuera del sistema educativo, ¿no? Que eso es lógico también y es de la manera que aprendemos. Aquí hacen un par de preguntas, George. Son preguntas que por ahí son demasiado grandes, pero por ahí uno puede tirar alguna idea. ¿Cómo se puede integrar la inteligencia artificial dentro del aula? Si tienes algún ejemplo. O, bueno, esta es la discusión de siempre, ¿no? Si debe ser que esto salga desde la institución y no directamente desde los campos del docente, ¿no? Si tiene que ser un ofrecimiento desde la institución. There's two questions there. Hay dos preguntas. Una trata cómo debería integrarse en las clases. Tenemos la IA que utilizamos para enseñar, porque nos ayuda a enseñar mejor, para dar una mejor evaluación a los estudiantes, para mejorar la habilidad de establecer los patrones de los estudiantes. Así que la IA puede facilitarnos varias cosas. Y hay otra parte, que es enseñar sobre inteligencia artificial. Y hay que desarrollar la alfabetización de la IA, lo que hace la inteligencia artificial, cómo funciona, entre otros. Así que en este caso hay varios retos que crecen en ambos aspectos.
utilizar la IA en aprendizaje hay muchísimas oportunidades, ya sea evaluación, desarrollo de patrones, cosas bastante simples, interacciones con estudiantes o un apoyo adicional para los estudiantes, sobre todo para los grupos más jóvenes de niños. Es algo que está afectando bastante sobre cómo podemos ayudar a los estudiantes a aprender. Esto ya se ha establecido. La IA puede ayudar a mejorar la enseñanza, a pesar de que hay todavía muchas cuestiones sobre la ética y las implicaciones. El otro lado de la moneda del que me gustaría hablar es que hay una necesidad de alfabetización de la IA y que las personas deben estar cómodos con hacer cosas con la inteligencia artificial y que las personas deben saber cómo utilizar de forma óptica la tecnología. Tienen que saber lo que significa el deep learning, cuáles son las implicaciones éticas de la IA. Y creo que es una pregunta totalmente distinta. Y creo que está relacionada con si las universidades deberían enseñarlo o los profesores. Y en mi opinión creo que debería ser algo que se enseñase en las universidades y por las universidades y en todos los sectores de las sociedades. No creo que sea necesario un sistema de un solo dominio. Creo que debería hacerse en varios sistemas. Hay varios recursos, como por ejemplo la newsletter de la que os he hablado previamente. Hay cosas que hacemos en nuestro día a día y trabajamos sobre cómo debería desplegarse y utilizarse la IA en las universidades, en los colegios. Hay un webinar sobre ello. Para responder a tu pregunta, creo que las universidades y los colegios deberían enseñar alfabetización básica de IA, pero también podemos utilizar libros de textos de biología, de la misma manera que lo haríamos con la IA. Pero enseñar con inteligencia artificial, donde tenemos estas herramientas y la tecnología, creo que requiere mucha investigación y conversación, porque quizás no nos sintamos cómodos con la dinámica de la IA en las clases. Perfecto, muy claro. Bueno, listo. Voy a pasar un par de preguntas porque creo que ya las contestaste anteriormente. Una de las personas, Silvina, nos dice, sería interesante si podés desarrollar un poquito más ejemplos de herramientas de inteligencia artificial y sus vínculos con la evaluación de la información, y cómo se podría potenciar, esta es otra, el aprendizaje basado en proyectos vinculados con inteligencia artificial. Es una gran pregunta. Hay una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial que están disponibles ahora. Puedes utilizar herramientas para enseñar o aprender. Hay un QuizBot, una plataforma que se utilizan bastantes para aprender idiomas. Es diferente con respecto a los grupos de edad. Hay una gran variedad de sistemas. Scroll AI. También hay ejemplos de utilizar sistemas de aprendizaje de móviles. Pearson Bots es otro. Connect. También era bastante importante y también se ha llevado a cabo mucho trabajo con herramientas de automatizar la evaluación del trabajo y demás. Hay muchos sistemas de inteligencia artificial que están disponibles y que están empezando a tener un impacto en las clases y en otros entornos. Y están empezando a crecer. Por ejemplo, hablemos ahora de muchas de las conferencias. En los últimos años, la naturaleza de las conferencias sobre cómo se presenta ha cambiado. Hay un nivel que aumenta sobre
la concentración en inteligencia artificial. Se trataría de crear perfiles hasta dirigir a los estudiantes, guiar a los estudiantes sobre los materiales y demás. Así que hay mucho que está ocurriendo ahora en este tema. Perfecto, muchas gracias. Hay mucho como para seguir reflexionando, no solo reflexionando, pensando. Siempre el tema es cómo esto deriva en las capas de las diferentes áreas de los profesorados, ¿no? Y esta cuestión de lo que tú decías, de la complejidad y la sobrecarga que muchas veces se escucha alrededor en las áreas profesionales y en las áreas docentes, ¿no? Esto por un lado, bueno, es una observación que yo hago, te hago una pregunta más. Si podrías explicar, en tu opinión, qué tipo de capacidad de aprendizaje aporta la inteligencia artificial en los actuales estudiantes universitarios y cómo podrían estos estudiantes adquirir las habilidades básicas. ¿Qué serían las habilidades básicas de inteligencia artificial? Hay un gran número de ejemplos disponibles que ya existen. Algunos de ellos son cosas como la inteligencia artificial es tutoriales en la plataforma de Coursera. De hecho, hay 3 o 4 cursos abiertos que podéis hacer. Los países nórdicos hace un par de años desarrollaron una plataforma que se llama Elements of AI, elementos de la IA, que se utilizaron para proporcionar un nivel básico de comprensión de la IA. Creo que leer libros, seguir algunos recursos relacionados con la IA es un buen comienzo. Y creo que muchas de las ilustraciones y de las muestras que están teniendo un impacto, merece la pena experimentarlas. O sea, GPT-3 o cualquiera de estos modelos de lenguajes que ya existen, hay muchos ejemplos y oportunidades para que la gente juegue. Incluso si no son personas muy técnicas, creo que es importante experimentar lo que es. Y cuando hablo de la alfabetización de la IA, creo que es importante tener un proceso amplio sobre la comprensión de lo que hace la IA. Cuando un estudiante, cuando utilizar, por ejemplo, Excel con otro procesador de Word, no tienes que saber cómo funciona, sino tienes que saber cuándo sería una buena idea utilizar el Excel o utilizar otro procesador de Word. Creo que estamos en un momento en el que hay que desarrollar el plan de estudios. Hay muchos cursos online gratuitos que puedes acceder y creo que hay que mejorar la capacidad técnica. Los individuos tienen que saber lo que es, cómo funciona, y la alfabetización está completamente disponible de forma gratuita en Internet. Así es, tal cual. Aquí una pregunta más, que creo que sería la última por ahora. ¿Qué importancia tiene? Bueno, uno la puede interpretar de varias maneras, capaz que necesitaremos una ampliación aquí. ¿Qué importancia tiene la alfabetización icónico-sonora del docente para la enseñanza mediante inteligencia artificial? Yo podría agregar aquí, no sé si voy por el mismo rumbo que lleva la pregunta, entonces, ¿qué importancia tiene, ¿no? La alfabeticidad visual, la alfabeticidad de recursos de comunicación para trabajar en inteligencia artificial, con recursos de enseñanza de inteligencia artificial? ¿Puedes aclarar cuál es la pregunta principal? La pregunta principal es esta: ¿qué importancia tiene la alfabetización icónico-sonora del docente
para la enseñanza mediante inteligencia artificial. So there's I think there's a very human means of interacting Creo que hay varios medios humanos para interactuar que requieren compromiso físico y demás. Así que podemos hacer mucho por Internet, como en una llamada de Zoom como esta. Podemos interactuar con personas en distintas partes del mundo que no tengan el mismo coste que viajar de forma física. Desafortunadamente, no disfruto de la comida de Barcelona, pero el concepto general es que podemos viajar y unirte a ideas. La razón por la que he mencionado esto es, si he interpretado la pregunta de forma correcta, el uso de inteligencia artificial puede ser un tanto despersonalizador. Por ejemplo, hay herramientas que pasan por procesos. No se trata tanto de unirte si, por ejemplo, tienes retos que puedan ser muy motivantes. Creo que es algo importante, que tenemos que utilizar varias tecnologías, ya sean tecnologías educativas o algo más sofisticado como herramientas relacionadas con la inteligencia artificial. El impacto de la inteligencia artificial es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes cómo la gente interactúa entre sí para que exista la necesidad de que nos sintamos conectados. Cuando conoces a gente en persona, hay dinámicas y demás, y esto es una de las cosas. No se trata solamente de que nuestro cerebro es inteligente, nuestro cuerpo también lo es. Así que solamente tenemos un área en el que centrarnos. Perdemos muchos de estos otros aspectos. Creo que con inteligencia artificial la presencia humana sigue siendo algo crítico y creo que tenemos que seguir buscando sistemas para encontrar un equilibrio entre la inteligencia artificial y las personas humanas para que puedan tener sentido de forma conjunta. Bien, me quedo con esta idea de que por ahí la presencia humana puede ser algo crítico, ¿no? Y en este sentido, trabajando sobre los sistemas de accesibilidad y la importancia de acortar estas barreras o de bajar esas barreras que muchas veces tienen las personas con diferentes capacidades, creo que en este sentido puede ser un aporte muy grande y habrá que buscar la manera de cómo nos manifestamos humanamente en estos entornos también, ¿no? No solo porque lo que tú decías antes, en este momento podemos estar haciendo esta conferencia, tú en Australia, y la gente por toda Latinoamérica y España, que no podríamos hacerla de otra manera, intentando comunicarnos no solo a través de esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder habilitar unos procesos más de contacto humano? Pero sí, la accesibilidad digital ayuda a que muchas más personas participen, ¿no?, de la actividad de la vida ciudadana en todo su sentido, en la educación, en la comunicación, en la recreación, etc. Entonces, bueno, no está todo resuelto, serán cosas que hay que seguir trabajando y ver cómo avanza la tecnología en este sentido y cómo nosotros nos apropiamos de ella y construimos a partir de ahí, ¿verdad? Algo así estoy pensando. Sí, tienes toda la razón. Y creo que ese tipo de compromiso y coevolución es clave. Uno de los efectos más interesantes es que almacenamos nuestro conocimiento más general en nuestros valores y cultura. El conocimiento cambia cada día, rápido. La cultura cambia de forma más despacio. Y podemos decir, confío en la IA, en los distintos usos, pero tenemos que saber que es un área en el que tenemos que centrarnos los aspectos humanos del proceso y la cultura. En muchos casos,
hacer un desarrollo interno de estas tecnologías. Pues de mi parte, creo que ya estaríamos terminando. Muy agradecida. Yo creo que esta charla ha agrandado la red de muchas personas en este momento, la mía en lo personal, al poder compartir contigo y con todas las personas participantes este encuentro, con lo cual estamos ampliando nuestra red de conocimiento, ¿verdad? Creo que es un compromiso, digamos, alfabetizarse o por lo menos informarse sobre todas estas cuestiones que nos están atravesando en todas las áreas disciplinares, ¿no? Disciplinares y en la vida cotidiana. Con lo cual, esto de que la cultura cambia de espacio, pues habrá que seguir trabajando en función de estos desarrollos para aportar a un beneficio de todas las personas, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, George, agradezco nuevamente a la asociación a EVA, Científica para Evaluación de Medición de los Valores Humanos, al Colegio Oficial de Diseñadores Gráficos y a Travel Port por esta oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Ojalá no sea la única vez. Si nuestro máster avanza, quizá te podamos invitar muchas veces y hacer esto algo más informal o más cotidiano. Y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Well, thank you, and I absolutely Muchas enjoy. gracias. Me ha encantado. Me ha encantado venir a España los últimos años, así que espero poder viajar a España en el futuro y os deseo lo mejor a todos vosotros. Así que, por favor, que paséis un buen día y seguiremos en contacto en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La grabación va a estar subida en nuestro canal próximamente para quien quiera compartirla o repasarla. Y bueno, estamos muy contentos y, como digo, muy agradecidos. Nos vemos en la próxima sesión, cuando sea posible. Buenas tardes.